En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy celebramos la fiesta de San Vicente, que fue diácono y mártir, diácono que nació en Zaragoza, y tenemos la suerte de compartir la Eucaristía con el Padre Benjamín, que ha venido a la peregrinación que tuvo lugar a Tierra Santa con los franciscanos de María. Sabéis que él es el párroco de la parroquia que los franciscanos de María dirigimos en Palín, en Guatemala. Vamos a rezar las laudes del miércoles que están en la página 38. Amo, Señor, tus sendas y me es suave la carga, la llevaron tus hombros que en mis hombros pusiste. Pero a veces encuentro que la jornada es larga, que el cielo ante mis ojos de tinieblas se viste, que el agua del camino es amarga, que se enfría este ardiente corazón que me diste, y una sombría y honda desolación me embarga, y siento el alma triste hasta la muerte triste. El espíritu débil y la carne cobarde, lo mismo que el cansado labriego por la tarde, de la dura fatiga quisiera reposar. Mas entonces me miras y se llena de estrellas, Señor, la oscura noche, y detrás de tus huellas, con la cruz que llevaste, me es dulce caminar. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos le preguntó: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados. Echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación, le dijo al hombre: extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decía el Evangelio que un grupo de fariseos estaban al acecho, es decir, iban detrás de Jesús para ver de qué podían acusarlo y de esa manera quitárselo de en medio. ¿Por qué era incómodo Cristo? ¿Por qué estaban al acecho estos fariseos? ¿Por qué se enfrentaron con él? ¿Qué hizo Cristo para ser perseguido? Si, como dice el Evangelio, simplemente pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. En primer lugar, Jesús, como Mesías e Hijo de Dios, se pone como Hijo de Dios en el mismo lugar de Dios. Y esto es algo que ellos no acababan de entender. Se pone por encima de la ley. En muchos momentos Jesús emplea esa frase que quedará para la historia: la ley os dice, pero yo os digo. Ese pero yo significa e implica que Cristo está por encima de esa ley y no viene a abolir el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, sino a darle pleno cumplimiento. Aquellos no fueron capaces de abrir su corazón a Cristo, de ver que Él era el cumplimiento de las promesas que Yahvé había realizado a su pueblo Israel. Por eso conviene que nosotros analicemos nuestra vida, nuestro comportamiento y nuestra actitud ante Dios. ¿Serás tú también uno de esos que ha caído en la sospecha? En la sospecha porque solo crees, solo aceptas aquello que te conviene, porque bien el Señor te da lo que tú le has pedido, o porque encaja lo que el Señor te pide en lo que tú crees que está bien, y por lo tanto sospechas de Dios cuando Él no se adecúa a lo que tú quieres o piensas que tú necesitas. Porque muchas veces parece o pareciera que Dios no es Dios, que somos nosotros Dios y que Él debería ser nuestro siervo, aquel que hace lo que nosotros queremos.
Es cierto que hay veces donde necesitamos pruebas y donde nuestra fe, nuestra conciencia, nuestra razón intenta buscar luz para comprender y por lo tanto para creer. Pero no podemos olvidar aquella enseñanza tan grande del filósofo Pascal, que el corazón tiene razones que la razón desconoce. Para creer no solo hay que tener razones intelectuales, esas son importantes, porque el ser humano también tiene inteligencia, pero también hay razones del corazón, y ambas, tanto las intelectuales como las razones del corazón, del sentimiento, de haber sentido en tu corazón y notado el amor de Dios, son fundamentales para creer. Los fariseos vieron los milagros que hizo Jesús. Sin embargo, como no abrieron su corazón a Cristo, por más milagros que Él hizo, nunca creyeron en Jesús. Su corazón estaba cerrado, era duro como una piedra. ¿Y cuántas veces nosotros, que necesitamos razones para creer, no las tenemos no porque Dios no nos las dé, sino porque nosotros no somos capaces de verlas? ¿Cuántos milagros hay en tu vida? ¿Cuántas razones tienes para dar gracias a Dios? Pero muchas veces solo te quejas, solo ves lo negativo o solo valoras lo que ya no tienes precisamente porque ya no lo tienes y cuando lo tuviste fuiste incapaz de valorarlo. Aprendamos a ver no solo con los ojos de la carne, sino también con los ojos del corazón. Aprendamos, por tanto, a dejar que el Señor nos toque, que Él, con su amor, inunde nuestro corazón, para que de esa manera nuestros ojos sean capaces de ver el amor de Dios en nuestra vida. Necesitamos razones, y Dios, que lo sabe, nos las da, pero no solo son razones intelectuales, también son razones del corazón. Mira y recuerda dónde nació Jesús, por qué se hizo hombre. Mira y recuerda dónde murió Jesús, por qué dio la vida, por quién dio la vida. Mira y recuerda dónde está Cristo en el sacramento de la Eucaristía, por qué y por quién se queda ahí. Tú eres la razón de por qué Él se encarnó, de por qué murió en la cruz y de por qué está en la Eucaristía, para consolarte, para llenar tu corazón de esperanza. Pero si tu corazón es duro como una piedra, por más que el Señor haga, tú no podrás creer, porque no quieres, no porque no haya razones, sino porque estás simplemente cegado, cerrado a que el Señor te pueda tocar. Que el Señor nos ayude a creer en Él, en un Dios que nos ama, que se encarnó para tocarnos con su amor. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos en la fiesta del diácono y mártir San Vicente por la Iglesia, en especial por la Iglesia perseguida, la Iglesia que vive en países donde no hay libertad de expresión ni libertad religiosa. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, parados, enfermos, familias rotas. Pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos por los que buscan a Dios a tientas y no lo encuentran, para que encuentren en la luz de nuestras obras de caridad el camino a seguir. Roguemos al Señor. Pedimos también por España y por Europa, para que no abandone sus raíces cristianas. Roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que busquen el bien común de la sociedad, defendiendo la dignidad de la persona, el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus convicciones. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te suplicamos, Señor, que el celeste alimento que hemos recibido nos comunique la misma fortaleza de espíritu que hizo a San Vicente, ministro fiel en tu servicio y vencedor valiente en el martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.